Bien, listo. Entonces, decíamos respecto a la solemnidad aquello, ¿no es cierto? Y obviamente es importante resaltar esto de la solemnidad, porque hay un tema medular. Sí, y hagamos una comparación coloquial, ¿no? Que es importante resaltar. Si yo estoy invirtiendo el dinero de toda mi vida que lo tengo ahorrado para adquirir un bien inmueble y me sujeto a un proceso de celebración de una promesa, lo único que esperaría como adquirente de ese bien es que esta estructura jurídica, que este negocio jurídico, que este contrato, de cierta manera proteja, tutele mis intereses. Eso es lo único que esperaría, es lo menos que podría esperar ante el hecho y al evento de invertir todos los ahorros de mi vida. O quién sabe, me estoy comprometiendo con alguna entidad crediticia para obtener financiamiento y así poder adquirir esta propiedad. Lo único que esperaría es que ese contrato, ese negocio jurídico me tutele y me garantice. Situación que en la práctica lamentablemente no sucede. Y por eso mucha gente, vuelvo y repito a las palabras introductorias e iniciales, mucha gente por desconocimiento piensa que firmar una promesa de compra-venta no sirve de nada y es lo más incierto, lo más errado que puede haberse expresado respecto de este contrato, que es un contrato que por su naturaleza es muy noble, es un contrato maleable. Me refiero a que permite, por su misma esencia y naturaleza jurídica, permite establecer todas las condiciones que pueden ser perfectibles en el tiempo y que van a garantizar plenamente nuestros derechos, ¿no es cierto? Y es por ello que decimos que tiene independencia jurídica, porque puedo establecer todos estos condicionamientos sin necesidad de que estén atados a nada. No pueden, no deben estar atados a nada. Las condiciones que están establecidas en el contrato deben ser perfectibles por sí mismas. Es más, el mismo Código Civil establece aquello y el Código Civil claramente expresa, ¿no es cierto?, que este contrato, para que surta los efectos legales, todas las condiciones que plasmamos en aquel deben estar tan claramente definidas que lo único que falte para que este contrato se perfeccione es la simple transferencia de dominio. Imagínense, eso quiere decir que el legislador en su momento trató, o fue su motivación, tutelar este derecho de los contratantes en aras de que estas obligaciones estén tan claramente definidas de lado y lado que lo único que espere, ¿sí?, cada una de estas partes es que se cumplan con estas condiciones, lo que llamamos en derecho las condiciones resolutorias tácitas. Con el simple hecho de que se cumplan estas condiciones, se perfecciona el contrato y yo no tenga nada más que hacer. Simplemente espere el fenecimiento o el cumplimiento de la condición y ese derecho automáticamente se valide y se perfeccione. Eso es lo que busca el usuario de un servicio notarial a través de la celebración de la promesa de compraventa. Entonces, ¿qué se perfeccionen estas obligaciones? Las obligaciones de hacer, ¿sí? Las obligaciones de hacer. ¿Cuáles son estas obligaciones de hacer? Si vamos al contrato de promesa de compraventa, pues por un lado le tenemos al promitente vendedor prometiendo transferir un bien. ¿Y cuál es su obligación? No solo la de la entrega física del bien inmueble, que eso es un acto ya subsecuente, sino la materialización de la voluntad de las partes. Eso quiere decir, ¿sí?, si lo tomamos en un contexto jurídico, que esa voluntad intrínseca del ser humano se ve materializada en un acto jurídico. ¿Y cuál es ese acto jurídico? En su inicio, la promesa, pero la promesa termina decantando, si cabe el término, en este contrato definitivo que será la compra-venta. Y en la compra-venta definitiva ya se plasmará mi derecho de propiedad legítimo a través del tracto sucesivo, es decir, de la respectiva inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, si hablamos de obligaciones de hacer, repito, la obligación de hacer del promitente vendedor será simple y llanamente firmar la escritura definitiva dentro del plazo establecido en el contrato. Recalco aquello, porque hoy por hoy es muy habitual, y yo lo he visto en minutas presentadas por abogados de mi despacho notarial, hoy por hoy es muy habitual que se establezca que la escritura definitiva se firmará cuando el banco otorgue el crédito.
una condición. ¿Cuál es la lectura que podemos tener de esa condición? Que esa condición efectivamente no es perfectible, porque cuando el banco otorga el crédito, está supeditado a un hecho futuro incierto y que no depende de las partes contratantes. Mi recomendación en la fijación de plazos es que siempre se establezcan plazos perentorios, es decir, plazos máximos. Si bien no podemos tener la certeza de que el banco me va a dar el crédito en un mes, pero sí puedo decir que el banco se podrá demorar, pongamos un hipotético escenario, 3 meses en otorgar el crédito. Entonces, es lógico que yo debería poner como plazo perentorio y plazo máximo en esa promesa de compra-venta, qué sé yo, 4 meses, ¿sí? Pero no puede existir un plazo no definido. Eso no es perfectible, no se vuelve exigible en algún momento. Y lo que debemos esperar de la promesa de compra-venta es que ésta se haga exigible, ¿sí? Como título de ejecución, que se haga exigible, que en el momento en el que la parte incumplida, valga la redundancia, no cumpla con su obligación, yo solo tenga que ir ante la vía y a la jurisdicción ordinaria para pedir que se ejecute esa obligación que está incumplida. So, la obligación de hacer de la parte promitente vendedora no va a ser solo la entrega física del bien inmueble, que vuelvo y repito, eso lo que respecta a los bienes inmuebles se lo hace a través de la escritura pública, que no es lo mismo que pasa con los bienes inmuebles, que la entrega es una entrega material, ¿no es cierto? Entrego la computadora y esa es la forma de transferir el dominio. En el caso de los bienes inmuebles, la entrega material del bien inmueble se lo realiza a través del tracto sucesivo, es decir, de la celebración de la escritura más la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, es una entrega ficta, así se la conoce, y por ende surte los mismos efectos legales. Entonces, esa obligación de hacer de la parte promitente vendedora consiste en entregar la escritura y cumplir con sus obligaciones, todas aquellas obligaciones que se hayan establecido en el contrato. Por ejemplo, se me ocurre la obligación de levantar la hipoteca que pesa sobre el bien, porque una de las causales, si podríamos decirlo así, para que se lleve a cabo una promesa de compraventa, es evidente que cae o que recae, más bien dicho, en los casos específicos de que cuando el bien inmueble se encuentra hipotecado, se necesita hacer el proceso de liberación de hipoteca. Entonces, eso no me priva del derecho de celebrar una promesa de compra-venta. Si mi bien está hipotecado, ¿puedo hacer una promesa de compra-venta? Por supuesto que sí. Lo que no puedo es hacer la compra-venta definitiva porque establece una prohibición de enajenar. Pero sí puedo hacer una promesa de compra-venta. ¿Y cuál va a ser la condición que voy a pactar o a la que voy a estar sometido como vendedor? Es justamente el levantar esa hipoteca en un plazo determinado. Vuelvo y repito, en un plazo determinado. Entonces tengo 3 meses para levantar la hipoteca y efectivizar o materializar la firma de la escritura. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos las obligaciones de hacer de la parte compradora. Esas obligaciones de hacer, ¿en qué consisten? ¿Sí? En pagar el precio, ¿sí? En las condiciones que hemos pactado, ¿sí? Por ejemplo, se me viene a la mente, en algunos casos se pacta que la parte compradora va a pagar directamente el valor de la hipoteca a la institución financiera. Le subrogamos, si cabe el término, esa responsabilidad al comprador, y el comprador se va a sentir incluso hasta más seguro de ir directamente a la casa financiera a pagar el crédito que está vigente sobre la vivienda. Ya no le paga la plata al vendedor, que de pronto podría ser mal utilizada, ¿no es cierto?, sino ya la paga directamente a la institución financiera. Esa es otra de las obligaciones de hacer, que son completamente viables y perfectibles. Les decía hace un momento, el contrato tiene la naturaleza de ser tan maleable, tan noble, tan gentil, que nos permite condicionar bajo los principios de la autonomía de la voluntad de las partes cualquier condición que obviamente tenga ciertos principios básicos del derecho, como que verse sobre causa y objeto lícito. Entonces, partiendo de ese hecho, todo se puede condicionar dentro de los plazos, ¿sí? Y, valga la redundancia, condiciones fijas. Entonces, ¿qué es en sí la promesa de compra-venta? Yo he tenido muchos casos en la notaría en la que los usuarios me dicen, doctor, pero aún así hayamos firmado la promesa de compra-venta, el promitente vendedor me incumplió, no me entregó las escrituras. Aún así hayamos firmado la promesa de compra-venta, el promitente comprador no me pagó. No me sirve de nada la promesa. No, no es ese el punto.
El punto es que la promesa ha garantizado la celebración del contrato prometido, ha garantizado plenamente. Si esa persona, cualquiera de las partes intervinientes, incumplió el contrato, usted tiene un elemento jurídico en sus manos para acudir a la justicia ordinaria ante un juez de lo civil y requerir el cumplimiento inmediato de ese contrato de promesa. Es más, usted puede con ese documento, con ese título, con ese instrumento público, acudir ante el mismo notario y requerirle o solicitarle al notario que le requiera a la persona incumplida que cumpla con el contrato prometido en un plazo determinado de tiempo. ¿Sí? Entonces, no solo tenemos la posibilidad de acudir a un notario para que nos ayude a gestionar, si cabe el término, la celebración del contrato prometido, sino adicionalmente también tengo la posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para exigir en sede judicial el cumplimiento del contrato. Y esto es importante referir. El cumplimiento del contrato, y bueno, también lo vamos a ver más adelante en la cláusula penal, está sujeto a una condición que es una multa. Me voy a referir a ello más adelante, pero va de la mano. Estas obligaciones, como ustedes ven, lo que transmuta en el contrato es esa garantía de que el contrato va a ser debidamente cumplido, ¿sí? De una u otra forma, va a ser debidamente cumplido. Como les había dicho, requiere de estas condiciones perfectibles, es decir, que se las pueda cumplir en el tiempo. No puedo tener estructurada una minuta, una promesa con condiciones ambiguas, contradictorias, que en un lado digan 15 días y más abajo digan hasta tal fecha, o que digan en 30 días y más abajo ponemos plazo calendario, o que en un lado diga término, en el otro lado diga plazo, o que se contrapongan. Esas cláusulas, esas condiciones, lo único que hacen es afectar a la esencia propia del contrato y hacen que éste no sea perfectible y que no reúna los requisitos básicos para poder tutelar sus derechos. Ahí mi recomendación básica es que previo a asistir a cualquier despacho notarial, ustedes se asesoren con su abogado de confianza para que este abogado les ayude en estructuración clara y precisa de la minuta de promesa de compraventa, porque aquella tiene que elaborarse tal cual fuese un traje a la medida. Es decir, su abogado llega a constituirse un legítimo sastre que hace ese traje de acuerdo a sus necesidades y lo perfecciona de manera detallada para que usted pueda tutelar sus derechos. Y luego de que usted asista donde su abogado para que estructure la minuta, va a poder asistir a la notaría y estoy seguro, ya lo dijo Joaquín Costa, un tratadista del derecho notarial en alguna ocasión, a notaría abierta, juzgado cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta estructuración jurídica que fue elaborada por su abogado, que va a ser especialista de seguro en derecho notarial y registral luego de que realice esta maestría, va a llevar a cabo, sí, una minuta que va a tener todos los requisitos y condicionamientos a los que nos hemos referido en este momento y va a terminar efectivizando una escritura pública de promesa de compraventa que va a ser idónea y que va a tutelar plenamente sus derechos. De eso vamos a estar seguros. Ahora bien, ya en la segunda parte del tema, tratando de ser breve para no quitarles su valioso tiempo de familia, estos requisitos formales, estas solemnidades, un poco las he esquematizado en función de lo que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Tenemos por un lado los elementos esenciales del contrato, que eso quienes conocemos de derecho sabemos que desde los primeros años de la universidad nos dan estos elementos esenciales del contrato, que básicamente consisten en cuatro, ¿no? Que son capacidad, consentimiento, causa y objeto lícito. Entonces, partiendo de ello, entendemos que el rol del notario en este caso es justamente validar estos elementos esenciales. En la promesa se perfeccionan o se visualizan de muy diversas maneras. Para ello me he permitido también tocar temas puntuales a los que me voy a referir que son coyunturales, es decir, son de importancia y relevancia actual. Primero de ellos, la agencia oficiosa. ¿Sí? ¿Qué es la agencia oficiosa? Es simplemente la estipulación. La pregunta aquí es, ¿se puede estipular, ¿sí? ¿Se puede estipular una promesa de compraventa? De acuerdo al ordenamiento jurídico civil, de acuerdo al Código Civil, cualquier persona puede estipular a favor de otra cualquier negocio jurídico.
¿Eso qué quiere decir? Que si no está presente, por ejemplo, el promitente comprador, puede una persona sin tener poder para el efecto estipular, es decir, si hablamos coloquialmente, perdón el empleo de esta frase coloquial, me va a dar comprando, ¿sí? Si es que no puedo yo mandar un poder o está inhabilitado, imposibilitada la situación de enviar un poder, puede una persona representarme sin tener poder en la compra de un bien que está prometido en venta. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, es posible. Pero sí, el Código Civil establece claramente una distinción y manifiesta que si no media aceptación o posterior ratificación de la persona para quien se estipuló, ¿qué sucede con este negocio jurídico? Es de entera responsabilidad de quien firmó, es decir, de quien estipuló o de quien cumplió el rol de agente oficioso. Eso es importante, porque puede ser que yo le voy a dar comprando a mi primo que vive en Estados Unidos y firmo por él la promesa, y más resulta que el primo de Estados Unidos nunca más apareció y nunca aceptó esa agencia oficiosa que yo la realicé, y yo termino siendo el único responsable de las obligaciones contractuales. Eso me pone a mí en una situación de que el día de mañana voy a tener que asumir ciertos riesgos, incluso económicos. Muy, muy delicado el tema. Ahora, refirámonos a otro tema coyuntural: causa y objeto lícito, y me voy a referir a los fraccionamientos. Aquí hay una norma y les pido que, si es posible, se la anote. El artículo 201 del Código Integral Penal establece que una persona que se haga recibir anticipos, ¿sí?, a través de la celebración justamente de negocios jurídicos como este, por la venta de bienes inmuebles fraccionados y que no han tenido la debida autorización del municipio, comete delito de estafa. ¿Sí? Así de claro. Es decir, si una persona quiere prometer vender un bien inmueble fraccionado, debe tener indefectible e ineludiblemente la debida autorización del municipio para ese fraccionamiento, sea rústico, sea urbano, sea lo que sea. Si no tiene esa autorización de fraccionamiento, no puede prometer vender, peor aún, vender un bien inmueble. Cuidado, esta sí es una prohibición taxativa determinada en la ley, y obviamente con las consecuencias penales y privativas de libertad, punitivas, que tiene como efecto, ¿no es cierto? Pasemos ahora al siguiente acápite. La promesa no produce obligación alguna. 1570 del Código Civil. La promesa no produce obligación alguna si es que no, uno, conste por escrito; dos, esté celebrada por escritura pública. ¿Sí? Aquí hagamos otra pausa. Primero, conste por escrito. Es decir, no puede existir una promesa de venta verbal. ¿Sí? Una promesa de celebrar cualquier contrato no puede ser verbal, tiene que ser por escrito. ¿Por qué razón? Porque justamente su naturaleza, su esencia, obliga y conmina a que se pacten las condiciones, plazos y demás determinaciones jurídicas de manera puntual y específica, lo que les venía diciendo desde el inicio. Por lo tanto, eso de manera verbal no se lo puede hacer, ¿sí? Y peor aún en la época actual, en la que la palabra, como lo decían nuestros antecesores, primaba ante cualquier documento. Hoy por hoy no es así. Hoy prima el documento sobre cualquier otra cosa. Lo que no existe en el universo jurídico documental simplemente no existe. Entonces tenemos que referirnos o plasmar estas voluntades en un documento. Y si nos referimos a bienes inmuebles, tiene que hacerse por escritura pública, estimados y estimadas asistentes. La promesa de compra-venta de bienes inmuebles nunca, escúchese bien, nunca se puede celebrar por documento privado. ¿Sí? Ese documento privado es inválido, no sirve. Y ahí viene una discusión que es muy enriquecedora en los foros académicos jurídicos: la inexistencia o la nulidad. ¿Sí? Existe esta dicotomía doctrinaria de cuándo un acto es inexistente y cuándo un acto es nulo.
Desde el punto de vista doctrinario, lo que nace contra derecho, nace muerto. ¿Sí? Eso quiere decir que nunca existió. Por lo tanto, si la ley dispone, ¿sí? Si la ley dispone que la promesa de compraventa se la haga por instrumento público, por escritura pública, si se la ha hecho por instrumento privado, nació muerta. No existe. Y no produce ningún efecto jurídico. ¿Sí? No produce ningún efecto jurídico. Por favor, revisemos. Ahí está la norma citada. Tenemos el artículo 17, tenemos el artículo 1570 del Código Civil, y claramente lo define. No es que yo lo esté diciendo porque se me ocurre, sino es así. La norma establece aquello. Y miren ustedes lo importante del tema, y me permito compartirles un reglamento que está en plena vigencia, escúchese bien, un reglamento que está en plena vigencia denominado el Reglamento de Funcionamiento de Compañías que realizan la actividad inmobiliaria. Este reglamento nace de una resolución de la Superintendencia de Compañías que estoy leyendo para ustedes, esta resolución número 12 del 24 de julio de 2014, en la que establece, escuchen por favor literalmente, dice: las compañías que realicen actividad inmobiliaria, es decir, toda persona jurídica que se dedique, ¿sí?, a la actividad inmobiliaria, dice, deberán abstenerse de realizar lo siguiente. Enumera algunas prohibiciones. Y dice, ofrecer al público la realización de proyectos en terrenos que no sean de su propiedad. Clarísimo. Es decir, no se podría celebrar una promesa de compra-venta sobre un bien inmueble que todavía no es de titularidad de dominio de la persona que está prometiendo vender. Vuelvo y repito, no lo digo yo, lo dice la resolución, lo dice la norma. ¿Sí? Es decir, para poder prometer vender un bien, primero debo ser titular de dominio de ese bien. Primera garantía de seguridad jurídica, principio de seguridad jurídica establecido en nuestro ordenamiento constitucional. 1. 2. No podrán promover proyectos inmobiliarios que no tengan presupuesto detallado. 3. Escuchen bien. Recibir u ordenar recibir cuotas o anticipos en especie o en dinero sin contar con la autorización de fraccionamiento prevista en el contrato. Coincide con el 201 del COIP, al que en su momento me referí. 4, y aquí viene el importante, suscribir contratos de promesa de compra-venta por instrumento privado. ¿Sí? Prohibición taxativa de la norma. He visto con muchísima sorpresa, y les digo sinceramente así, como estoy en el foro académico, he tenido la posibilidad de compartir estos espacios con muchísimos notarios a nivel nacional, con muchísimos colegas abogados, que me han indicado, me han mostrado y me han exhibido a veces su preocupación de que existen promesas de compraventa por documentos privados que inclusive algunos notarios han hecho reconocimiento de firma sobre aquello. Eso, desde el punto de vista del análisis que estamos teniendo en esta noche, es nulo, no sirve, contrapone norma expresa, contrapone norma expresa, ¿sí? Es imposible, así que esos derechos que están establecidos en esa promesa privada no han surtido ningún efecto jurídico, ¿sí? Y por lo tanto no se ha tutelado el derecho de las partes intervinientes en el mismo. Grave, gravísimo, craso error notarial, craso error de ese abogado que, yo no sé si malintencionadamente o no, ha promovido la celebración de un documento privado atentatorio y contradictorio a todo principio jurídico de seguridad jurídica. Y como ustedes ven en pantalla, la falta de instrumento público no puede suplirse, ¿sí? Es decir, no puedo decir, entonces, como no hice una escritura pública, hice este documento privado y ya es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Y sus consecuencias jurídicas no son las mismas. El hacer una promesa de compra-venta de bien inmueble presupone en sí mismo, ¿sí?, la garantía fiel de validez probatoria.
Eso quiere decir que esa promesa de compraventa, señores y señoras asistentes, goza de legitimidad y goza de presunción de veracidad. Es prueba plena en juicio. No tengo que demostrar nada a nadie. El juez recibe la promesa, la escritura de promesa y simplemente la manda a ejecución. Lo que no sucede con el documento privado, porque el documento privado no va a servir absolutamente de nada. Hay algunas inmobiliarias, corredores de bienes, que estilan celebrar estos contratos de reserva en donde establecen precios, condiciones. Error, craso error. Y cuidado a los corredores de bienes raíces, cuidado a los abogados que promueven porque están siendo parte del problema. En una acción penal pueden ser llamados, ¿sí?, como parte implicada por haber sido copartícipes, ¿sí?, en una estafa, por ejemplo. Cuidado, por favor, promovamos seguridad jurídica. Y eso es lo que hacemos a través de estos espacios académicos que en buena hora los promueve la Universidad Uniandes, ¿sí? Justamente darles estas luces, estos lineamientos a todos los que quieran participar en estos espacios que incluso son gratuitos, imagínense, para que ustedes sepan y conozcan perfectamente cómo obrar. Sí, y por último, para no ahondar más en el tema, la famosa cláusula penal. Sí, la famosa multa. La multa es una condición que se establece en la promesa de compraventa para que, además, escuchen bien lo que digo, además de exigir el cumplimiento, existe una sanción pecuniaria para quien incumplió. ¿Eso qué quiere decir? Que no por pagar la multa, supongamos, yo ya no quiero vender o la otra parte ya no quiere comprar. Entonces, como ya no quiero vender porque tengo otro comprador que de pronto me va a pagar más precio, yo le pago la multa al comprador y le digo, vea, le pago la multa y ya nos olvidamos del problema. No es posible. La cláusula penal, la multa, es una sanción adicional, es una condición adicional que se perfecciona ante el incumplimiento o ante el desistimiento de una de las partes, a las condiciones pactadas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pagar la multa no me exime de la responsabilidad de firmar esa promesa de compraventa. ¿Y saben qué? Si es que yo no quiero firmar la promesa de compraventa, el juez lo hace por mí. ¿Sí? Facultad jurisdiccional establecida en el Código Civil de que si una de las partes se niega, más bien dicho, a no firmar la escritura de promesa o la escritura definitiva de compraventa, que fue consecuencia de un contrato de promesa, el juez tiene la facultad de firmar por usted. ¿Sí? Es decir, el contrato prometido por instrumento público se cumple porque se cumple. Y además, si usted lo incumplió, va a tener que pagar una multa. ¿Sí? Esa es la naturaleza real del contrato de promesa de compraventa. Esa es la naturaleza real de lo que contempla en sí la promesa de compraventa. Espero, estimados asistentes, estimados y estimadas asistentes, que esta explicación les genere a ustedes todas las dudas inherentes y si podemos dar un espacio para responder a aquellas, estaré gustoso, plenamente gustoso de responder todas sus inquietudes, pero que más allá de cualquier cosa, de pronto por el tiempo, por el espacio, por los asistentes, de pronto no podemos responder a todas las interrogantes, pero que al menos les quede claro en un contexto general lo que realmente presupone la naturaleza propia, la esencia jurídica de la promesa de compraventa, su importancia, su relevancia y todo lo que ello conlleva, ¿sí? Y las consecuencias jurídicas que puede generar el optar por otra que no sea la instrumentación a través de escritura pública del contrato de promesa de compraventa. Con esto concluyo esta breve charla magistral sin antes decirles y recalcarles, estos espacios y estos foros académicos son fundamentales y debo manifestar que de esta misma manera manejamos todos los aspectos dentro de la maestría en Derecho Notarial que estamos llevando a cabo y asimismo los discutimos. Y estos foros son esenciales para justamente transmutar el conocimiento a la sociedad y la sociedad a su vez pueda actuar en seguridad jurídica y puedan ser tutelados en sus derechos contractuales. Muchísimas gracias a todos por su
su asistencia y por haber escuchado este espacio de tiempo. Doctora, quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Palacio Zacoto, profesor de posgrado de la Maestría de Derecho Registral y Notarial de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Doctor, solamente para pues atender una manito que está levantada de ahí, por ahí, que es de Sandro Revelo, vamos a poder atender, le ruego, de manera especial. Encantado, encantado. No le No le escuchamos, Sandro. escuchamos. Sí. Parece que tiene algún problema con su micrófono. No le escuchamos. Sí, si de pronto puede poner su consulta en el chat, de pronto podríamos darle lectura ahí en el chat para poderle dar respuesta si gusta. Creo que hasta tanto podríamos darle paso al señor Marcos García, ¿le parece, doctor? Sí. Ya, por favor. Le escuchamos, señor García. Doctor, muy buenas noches. Agradecer su gentileza y el espacio que he tenido para compartir con nosotros sus valiosos conocimientos en un primer momento. Doctor, un favor inmenso. Quiero realizar una pregunta muy concreta. Se suscribe la promesa de compraventa de un bien inmueble. Resulta que el promitente vendedor, perdón, viajó fuera del país. Está específicamente en Europa. Y este señor ya no está aquí, ¿no es cierto? Está fuera del país. En ese sentido, es posible que el promitente vendedor, en este caso, le extienda un poder al promitente comprador para que pueda realizar él directamente la venta. Bien, un poco hablemos en contexto general. El mandato como tal es un negocio jurídico de confianza, ¿no? Yo lo extiendo a la persona en quien confío. Desde el punto de vista de la naturaleza del poder, se podría extender a quien sea. Ahora bien, respecto de que sea la misma persona, que en su caso está fungiendo como promitente vendedor y el otro como comprador, y que éste le mande el poder al mismo promitente comprador o vendedor, resulta contra natura, ¿sí? Podría existir un conflicto de intereses porque recordemos que existen posiciones contradictorias o obligaciones contrapuestas en el contrato. Entonces, no sería de pronto lo lógico o lo idóneo que esa misma persona actúe como tal, siendo apoderado de las dos partes, ¿no es cierto? Sin embargo, de acuerdo al ordenamiento jurídico, no estoy seguro si es del 2074 del Código Civil, no estoy muy claro, establece justamente la posibilidad de que yo puedo facultarle a mi propio apoderado a que compre el bien que le estoy dando en gestión de venta. Entonces, cuando dentro del mismo poder establezco la condición y la posibilidad de que esa persona me represente para celebrar específicamente ese contrato, se entendería que esa acción de confianza que nace del fide y no de fe está completamente válida, o sea, sin ningún problema, pero siempre y cuando establezca precisa y específicamente en el poder aquella atribución. Pero siempre debemos tomar en cuenta este conflicto de intereses que puede existir. Espero haber dado respuesta a su pregunta, Marcos. Muchas gracias, doctor. No sé si es posible, por favor, tengo otra duda. ¿Es posible ceder derechos de esta promesa de compraventa a otro promitente comprador? Es decir, Por su... Perdón, es decir, firma el promitente comprador y promitente vendedor, pero el comprador ya quiere deshacerse de ese tipo de responsabilidad y quiere pasarle esto a otra persona. ¿Se puede ceder derechos de toda la promesa de compraventa a un tercero? Su pregunta es perfecta y más bien le agradezco por esa pregunta. Sí, efectivamente sí. Los derechos que versan sobre la promesa de compra-venta se pueden ceder a título gratuito o a título oneroso. Es decir, yo puedo transferir mis derechos cobrando un precio o puedo transferir mis derechos sin hacer. Sí, efectivamente sí. Lo que se debe hacer por un tema de seguridad jurídica es pedir la concurrencia de todos aquellos quienes actuaron en el contrato de promesa, ¿no es cierto? Ellos comparecen,
dándose por notificados de la sesión que se está realizando al tercero. Pero sí, la respuesta es sí. Muchas gracias, su gentileza, doctor. Le agradezco Un la gusto. absolución. ¿Podríamos Un gusto. concluir con la pregunta de Patricio Paucar? Le escuchamos, Patricio. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias por impartir sus conocimientos muy amplios, por cierto. Doc, usted decía realmente de que la promesa de compraventa no siempre se refería a bienes inmuebles. ¿Podría indicar a qué tipo de bienes también podría acarrear este tipo de promesas? Uno, dos. También decía de que no puede ser celebrado jamás, nunca, mediante instrumento privado. ¿Algún ejemplo de ello de pronto? Y tres, este tipo de actos jurídicos y legales deben de ser inscritos en el registro de la propiedad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Patricio, por sus preguntas. En primera instancia, pues, a ver, un poco recapitulando la primera, no, se me fue la primera, no sé si me puede repetir, pero vamos un poco desde atrás hacia adelante. La última pregunta, no se inscriben las promesas de compraventa en el registro de la propiedad. Eso solo lo tiene la legislación chilena, que es un tema muy interesante porque se interpone una suerte de prohibición de venta sobre el bien que está prometido en venta, pero nuestra legislación no prevé eso. Ojalá algún momento lo haga porque nos daría muchísima seguridad jurídica, pero textual y literalmente nuestro ordenamiento jurídico no obliga a la inscripción de la promesa de compra. Por lo tanto, no se lo debe hacer. Eso respecto de la última pregunta. Respecto de la segunda pregunta, un ejemplo de un instrumento privado de promesa es justo lo que les decía hace un momento, son estos contratos de reserva que les hacen llamar a veces los gestores de proyectos inmobiliarios, les hacen reservar, perdón, el uso coloquial de las expresiones, les permiten reservar la compra de un bien inmueble y firman estas promesas por instrumento privado que no tienen ninguna eficacia jurídica. ¿Sí? Y la primera pregunta, si me repite, Patricio, le agradecería infinitamente. Claro, doc. Yo le decía de que no solo se aplicaría el contrato, la promesa de compraventa sobre bienes inmuebles. Entonces, Sí, muchas se gracias. aplicaría también sobre qué otro tipo de bienes se estaría aplicando. Por ejemplo, se puede hacer una promesa de compra-venta sobre vehículos. Le prometo vender el vehículo, un bien mueble. Le puedo prometer vender un derecho marcario, una marca, una patente. Puedo prometerle vender cualquier cosa y puedo prometer celebrar cualquier contrato. Le prometo celebrar un contrato de dación de pago. Le prometo celebrar una hipoteca. Son obligaciones, o son más bien, es un contrato que a la larga se está condicionando para que sea perfectible a futuro. Esa es la respuesta, estimado Patricio. Bueno, Gracias, parece que doctor. Muy estamos gentil. llegando ya casi a la parte final, pues a los asistentes comentarles que en la actualidad estamos desarrollando la maestría en Derecho Notarial y Registral, es en línea 100%, con 1.440 horas, ¿no? Tenemos actualmente una tasa de titulación del 100% y en esta maestría en Derecho Notarial y Registral se profundizan temas como el tratado por el doctor Eduardo Palacios Sacoto, quien es profesor de posgrado. También la asignatura Derecho Civil, libro 1 y 3, Derecho Civil, libro 2, Derecho Administrativo, Redacción e Interpretación Jurídica, Derecho Notarial y Registral, Función Judicial y Derecho Notarial, Práctica Notarial, Derecho Mercantil y Societario y Derecho de Propiedad. Para quienes estén interesados, pues les animamos y contarles de que el 10 de junio de 2024 empezaremos ya clases nuevamente. Tenemos una gran convocatoria, así que este evento también ha sido para hacerles conocer estos aspectos. Por favor, regístrense para que puedan recibir el certificado de haber asistido a este evento académico. Regístrense en el link que ya estaba en el chat. Pues no me queda más, doctor Eduardo Palacios, agradecerle por este importantísimo e interesante tema que usted ha abordado y que en realidad muchas veces conlleva a que personas, entre comillas, sean estafadas con este tipo de actos que no son necesariamente llevados de una mejor forma o finalmente no han acudido pues ante un notario para
digamos, consolidar estos compromisos que adquieren. Les agradezco a todos los asistentes a haber asistido a este acto académico organizado por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, gracias con todos. Hasta luego, un gusto. Muchas gracias. Esperamos verles pronto. Hasta luego. Gracias.